Hola Antonio. Bueno, hoy estamos comenzando un ciclo de diálogo, de conversatorio en relación al tema de Piar y Bolívar. Creo que hay mucha tela que cortar y mucho cuento que contar. La historia de Piar y Bolívar, en el transcurso de la historia de 1817, hay mucho material que extraer y aclarar. Bolívar fue un héroe, o es un héroe de la independencia, fue el libertador, o es el libertador de Guayana, dirigió la campaña de Oriente, tuvo campañas importantes donde ganó batallas en Juncal, por aquí cerca también la zona de llegando a Marguanta, por ahí, por esa zona, en Panapana inclusive estuvo, y bueno, ganó 13 batallas, fue un héroe militar exitoso, comparable con Bolívar, pues, desde el punto de vista militar. Pero, como toda historia, Antonio, está cargada de símbolos, de mitos, donde la cizaña en esos mitos juega también un papel importante, donde, bueno, la cizaña como un elemento como de desencuentro de amigos puede llegar inclusive hasta tomar decisiones fatales. Yo creo que este inicio de esta conversación podríamos darle un nombre. No sé, la historia fatídica de Piar y Bolívar como hermanos, o podríamos llamarlo Piar y Bolívar amigos en armas, hermanos en armas, pero enfrentados con machetas invisibles, no sé, o sea, habría que titularlo de alguna manera, pues, o sea, o podríamos titularlo eso es lo que yo puedo proponer, pero más allá del título, más allá de lo que se pudiera contar, o lo que puede decir el argot popular, o lo que cuentan algunos historiadores, de acuerdo a su interpretación historiográfica, bueno, nos toca a nosotros hoy día llevar adelante un proceso de declaratoria, de interpretación, y incluso hasta de incentivar o fomentar la lectura de esa historia, dar una lectura hoy ya en frío de eso que pasó con Piar y Bolívar en el año 1817. Yo pudiera decir que el desencuentro de Piar y Bolívar estuvieron marcados por razones que algunos historiadores dicen que fue un desencuentro por el carácter de Piar. Piar tenía un carácter incómodo para muchos, o sea, incómodo en el sentido de que era un militar regio, con posturas, si se quiere, drásticas, ¿no? O sea, contestatarias, rebeldes. Y eso lo llevó a él a tener como una especie de animadversión con algunos líderes. Entonces, eso para Bolívar era incómodo. Bolívar era el líder único. Bueno, entonces, Piar era para Bolívar un elemento incómodo, por el carácter de Piar, por la forma de ser de Piar. Además que Piar también representaba ese héroe con victorias relevantes, inclusive hasta importantes para Venezuela. Fue quien ganó la batalla de San Félix. Entonces, bueno, vinieron los cizañeros como Mariño, Bermúdez, Madariaga y Sublé, inclusive, creo, ¿no? Que estuvo metido también en eso. Sea también estuvo metido en eso. Y convencieron, o trataron de convencer a Piar, no sé, o sea, tú dirás, pues, tú como historiador dirás cómo fue la cuestión, de acuerdo a tu interpretación.
le dijeron a Piar que había una forma de crear un gobierno civil para instaurar esa, creo que la Segunda República, en ese tiempo, ¿no? Después de haber perdido la primera, bueno, dijeron que ya era hora de instaurar un nuevo gobierno civil distinto al militar que tenía Bolívar. Entonces, eso, bueno, de alguna manera Bolívar lo percibió como un acto que iba en contra del proyecto que él tenía, que era la Colombia, como el gran, no la Gran Colombia, porque hay muchos historiadores que hablan de la Gran Colombia, y tú y yo estamos de acuerdo que no fue el concepto que Bolívar quiso decir, sino la patria grande, pues, ¿no? La República de Colombia. La República de Colombia. Y entonces, bueno, Bolívar intentó en ese sentido impulsar ese proyecto, pero para eso necesitaba unidad de todos los militares que en ese momento estaban con él. Y estos personajes militares civiles que estaban allí envueltos en esa organización del Congresillo de Cariaco, bueno, intentaron de alguna manera establecer esa nueva república. Bueno, eso de alguna manera no se concretó, no se dio. Bolívar mandó a Bermúdez para que intercediera ante Piar y lo convenciera de desistir de esa actividad. Aun cuando muchos dicen que Piar no participó directamente en la organización de ese congresillo, pero era como la figura detrás del bastidor que estaba allí como latente y direccionando, ¿no? Eso lo dicen algunos historiadores. Pero Bolívar mandó a Bermúdez, sin embargo, y Bermúdez, cuando regresó después de haber hablado con Piar, le dijo a Bolívar, y ahí es donde viene el tema de la cizaña, le dijo, bueno, no, ese señor no tiene disposición alguna de rectificar. Yo creo que él no tiene, incluso está en contra suya, está en contra del proyecto suyo, dice que el proyecto no debe llevarse de esa manera, sino que hay otra forma. Y Bolívar, bueno, en una estrategia de mantener el orden, bueno, conformó un consejo de guerra. Conformó un consejo de guerra donde, bueno, puso a sus más cercanos colaboradores para que llevaran adelante este consejo de guerra. Estamos hablando del periodo de agosto, septiembre, hasta octubre. Hoy es 15 de octubre, o sea que en este lugar donde estamos ahorita, que fue el recinto donde Piar estuvo prisionero antes de ser fusilado, estuvo más o menos en esa época, ¿no? 15, 16, hasta el 17 que fue que lo fusilaron. Y bueno, esto de alguna manera es parte de la historia, de esa historia cargada de mitos, cargada de símbolos, cargada de cizaña, y que nosotros como venezolanos nos urge, nos apremia a esclarecer esto. Esclarecerlo no solamente para los demás, sino para nosotros mismos, para las generaciones que vienen. Porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, eso ha pasado. Tú dirás, o me preguntarás, bueno, pero este amigo Mariño también traicionó a Bolívar y estuvo allí. ¿Por qué fue perdonado Mariño? ¿Por qué fue perdonado Mariño y no Piar? El amigo, creo que Bermúdez también estuvo allí y fue perdonado y fue uno de los que participó también en el tribunal que condenó a Piar. Entonces, hubo personas que estuvieron en ese plan y que Bolívar de alguna manera los perdonó, les dio el beneplácito para que siguieran en esta lucha de la independencia. Pero bueno, Antonio, con esta introducción quería contextualizar un poco lo que fue ese trayecto desde mayo hasta octubre, donde
se fueron dando hechos que llevaron a una etapa final fatídica de Piar. Entonces, ¿fue Piar realmente un traidor? ¿Fue Piar verdaderamente una persona que atentó contra el proyecto de la Patria Grande? ¿Fue Piar una persona que no aceptaba órdenes de nadie, que él era él y que, bueno, de acuerdo a los hechos, a los resultados de haber ganado toda esa batalla, le dio como ínfulas para que él se enfrentara a Bolívar? Entonces, yo quisiera, Antonio, que en esta conversación que estamos teniendo de Lorenzo, Antonio y sus amigotes, podamos de alguna manera dar algunas luces o por lo menos aperturar un proceso de discusión que nos lleve a nosotros a encontrar la verdad, o por lo menos acercarnos a ella. Entonces, bueno, ¿qué me dices tú, Antonio? Bueno, Lorenzo, esta historia, como muchas otras historias, cuando nos acercamos, por ejemplo, al tema de Bolívar y Padilla, el almirante Padilla, colombiano, pero nos acercamos al vicepresidente de la República de Colombia, Santander, o cuando nos acercamos, o mejor dicho, retrocedemos en el tiempo y nos acercamos a la historia de Bolívar con Miranda. Esta historia de Bolívar y Piar también tiene sus bemoles. Y hay muchas, durante estos 200 años, 208 años desde su fusilamiento, ha habido muchas opiniones por encima de los escritos que quedaron de esa época, de documentos, alrededor de 6.000 documentos que recogió el general Daniel Florencio Oliari, edecán del Libertador, desde a partir del año 18, cuando vino con la Legión Británica, lo que se llamó la Legión Británica. Él tuvo una breve pasantía con Sublé, con Carlos Sublé, y después Bolívar se lo quitó a Sublé y duró hasta su muerte, pues como su edecán, por el tema del idioma. Podía escribir y hablar el idioma y posteriormente hablar español, por diario. Pero esa historiografía que recogió Oliari se mantuvo en secreto, casi en secreto, muy desconocida para la gente en general. Y por supuesto en esos 200 años hubo muchos escritos, todavía hay escritos que tergiversan esa historia porque no se hacen. ¿Con qué intención hicieron eso? No, yo no creo que haya sido con la intención de alguien, sino que esos alguien que escribieron no tuvieron en sus manos los documentos que están en el tomo 15 de las obras de Oliari, por ejemplo. Pero ahondando, por ejemplo, tú hablas de la cizaña, sí, hubo cizaña porque Piar hizo involuntariamente enemigos. Por ejemplo, Bermúdez, un hermano de Bermúdez, teniente coronel Bernardo Bermúdez, fue designado junto con Piar, que era capitán, al departamento de Maturín, después de la reunión de Chacachacare. Y cuando se dieron las primeras escaramuzas allí, pues el comandante Bermúdez aparentemente no tenía las altitudes como para ser el jefe de eso, y hubo problemas entre Piar, que era el segundo antiguo, y él. Y ese señor Bermúdez, Bernardo, un momento dado se decidió retirarse de esa tropa y salió rumbo. Ese no era Bernardo del Zorro, ¿no? No, Bernardo Bermúdez, hermano del teniente coronel. Y él decidió retirarse de Maturín y en ese trayecto hacia Cumaná fue capturado por los españoles. El tipo no era mudo, hablaba. No era mudo como el Bernardo del Zorro, pues. Tú quieres meterte con cosas que, bueno, que tienen sentido también, porque con eso te animas, ¿no? Y yo también. Entonces, estamos conversando. Bernardo, no, también, correcto, no estoy de acuerdo contigo. Pero Bernardo fue capturado por los españoles en su ruta hacia Cumaná y, bueno, fue aparte de torturado, fue asesinado. Y su hermano José Francisco Bermúdez, que llegó a general en jefe, por cierto, es uno de los... Pero es verdad que Bolívar le tenía cosas, este Bermúdez le tenía cosas ya porque era medio familiar de él. No, en absoluto. No eran familia. O sea, bueno, familia no, sino que era emparentado. Tampoco tenían emparentamiento. Bermúdez entonces le atribuye la muerte de su hermano a Piar. Y ahí comenzó una historia, pues. Y de desencuentro. Ahí sí hubo desencuentro. Porque incluso una vez se dice que estaba Piar en casa de Bermúdez, con la hermana de Bermúdez, y llevó José Francisco y lo sacó con la punta de espada de la casa. Pues. O sea, tiene cosas. Y esa historia se continuó. Por ejemplo, con Bolívar no hubo
nunca tuvo desencuentro. Bolívar y Piar se Es conocieron una cuestión de celo, de familia, entonces. en el caso de Bermúdez. Pero no era de celo, también estaba la muerte del hermano, que Bermúdez se le atribuía a Piar como responsable. Y el otro desencuentro, un desencuentro entre Bolívar y Piar, siendo Piar comandante de la base de Pampatar, ese fue el año 16. Y esa fiesta, oye, imagínate esto si hubiese sentido WhatsApp en ese tiempo y hubiesen creado un grupo de libertadores. ¿Cómo se hubiese manejado eso por WhatsApp con esas cosas internas? Igual como se manejan hoy, con Ok. tiras y encoges y problemas entre unos y otros y de opiniones. Pero te decía que Bolívar tuvo un desencuentro no con Piar, sino que el italiano Bianchi, que era el que le alquilaba los barcos a la República, estaban Bermúdez, estaban Piar, Bolívar, Mariño y Bianchi negociando la deuda que tenían en Cumaná. Y en la madrugada de uno de esos días, el italiano Bianchi agarró su barco, donde estaba el oro de la República, y salió huyendo con el oro. Y ellos tenían que pasar por Pampatar. Pero el Pampatar, el Aquí comandante, había unos bianchis, serán. a lo mejor tienen No, descendencia. los bianchis aquí. Sí, Ese aquí- es el amigote, tú eres amigote. Entonces, bueno, Hay unos bianchis esos aquí, barcos, ¿qué pasa? esos barcos tenían que pasar por Pampatar, y el responsable de esa base en Pampatar naval era Piar. Como era lógico, de acuerdo con las leyes del mar, esos barcos debieron de haberse detenido allí en esa base para poder seguir. Pero como no se pararon, Piar los cañoneó. Lo que no sabía Piar era que en esos barcos iban Mariño y Bolívar. Al final Bolívar y Mariño alcanzan a Bianchi y logran un acuerdo, le quitan el dinero que Bianchi les había robado, le pagaron su deuda y Bianchi siguió su camino. Pero quedó ese Entonces fue malentendido. con la cabilla en la pata. Pero quedó ese malentendido allí con el cañoneo de Piar a esas embarcaciones, a esa embarcación donde iba Bolívar e iba Mariño. Y otro desencuentro, por ejemplo, como Oye, en el Antonio, caso de... Antonio, ¿pero tú crees que eso fue pura casualidad o fue premeditado? Fue casualidad, porque Piar está ya en una base naval en su... Bueno, hay un dicho, Antonio, que en política no hay nada planificado, pero si sucede es porque estaba planificado. No, el robo de Bianchi no estaba planificado. Y la pasada de ellos por Papatar tampoco. Estaban persiguiendo a alguien para recuperar el dinero de la República. Incluso, vamos a suponer, esas acciones obligaron incluso al resto del ejército venezolano a desconocer en un momento a Piar a Mariño y a Bolívar. Por eso se dan los sucesos de Carúpano, y donde Bolívar es capturado por Rivas y lo tiene preso ya. Y bueno, se dice que, por ejemplo, Rivas fue el que formó parte también del tribunal, ¿no? No, Rivas murió en el 14. Ah, ok. Rivas fue, después de la Segunda República, es capturado en Caracas y allí es llevado y lo ahorcan y le cortan la cabeza y la ponen en un asta allá en la entrada de Caracas. Pero en esencia, la cizaña existió. Por ejemplo, con Arismendi, Piar decía que Arismendi se robaba el ganado que le mandaban desde aquí de Guayana y lo vendía para su propio peculio. Y con Carlos Sublé, no hay una nota. De hecho, hay una carta que le envió Piar a Blanco, al padre Blanco, quien tenía la custodia de todo lo que era parte de lo que llamamos nosotros las requisiciones. Esa carta donde Piar le decía, usted me manda dos cartas. Sí. Una donde me dice la verdad y otra donde me dice... Es cierto, ya te voy a contar sobre eso. No te voy a contar, te voy a decir lo que está escrito. Bueno, pero yo estoy tratando de Claro, hacer analogía con... pero no me dejas terminar todas esas cuestiones que me hiciste en tu larga perorata. Entonces, esos desencuentros produjeron la cizaña necesaria. Pero sí después, la historiografía venezolana estigmatizó a Piar. Después de su fusilamiento, por ejemplo, el expediente que fue hecho en 11 días, con 13 declaraciones, más las contradeclaraciones que ese fiscal hizo. Bueno, hoy actualmente en este libro aparece el expediente. Hay un expediente Y que ese se libro- libro, hay un expediente que se Sí, libro este de libro- Hernández, ¿no? No, en este Bueno, alguien dice que es Remigio Hernández, otro dice que No, fue en Pedro este Hernández. expediente aparece... Pero ese Hernández fue segundo de Piar. Y No. ese Hernández no defendió a Piar. Bueno, no defendió no porque no había nada que defender, pero no argumentó. No, la verdad Fue muy que... ambiguo el tipo cuando... Sí, pero oye bien, Lorenzo. No sé, estoy preguntando. Sí, está bien, pero... Pues eso está escrito aquí. en el libro. Pero tienes una confusión allí. Bueno, eso es parte de la confusión que tenemos. Correcto, todos, pero todos, todos. si
si no me dejas terminar, esa confusión la vas a seguir teniendo per secula seculorum. No, pero es que es necesario porque... Pero que la son tenga per fechas, secula la seculorum. fecha, la fecha. Ya va, ¿es necesario tener la confusión per secula seculorum? No, no es necesario, pero Perfecto. es bueno aclararla porque cuando tú me hablas de eso, o sea, viene a mi mente, Ok. como le puede venir a cualquiera que No, lee correcto. la Y historia. más por la edad tuya también, ¿no? Bueno, es que la edad no tiene nada que ver ahí, porque la edad No, sí tiene que ver. de alguna manera nos da sabiduría para poder entender esas cosas, para darle la buena lectura, Correcto. la lectura que debe ser. No sé, o sea... No, yo creo que esa es la finalidad final. La finalidad es que Por eso es que eduquemos. Por eso es que no avanzamos en la interpretación de la historia. Porque la historia muchas veces está escrita de manera disgregada, segmentada. Entonces, el común, como yo, que trata de leer una historia, cuando encuentra una carta o un oficio o un escrito, inmediatamente lo asocia. Por ejemplo, yo asocié a Hernández, ese Hernández, que aparece aquí en una de las cartas, creo que... Se llama Pedro Hernández, un coronel. El coronel Pedro Hernández, que lo llamaron a testificar para que dijera si realmente Piar tenía o le había ordenado ir contra Bolívar. Y este señor lo que dijo, bueno, sí, él me dio unas órdenes solamente para movilizar el ganado, para movilizar estas cosas. O sea, no fue enfático. Y por eso cuando tú le dices, es igual que Blanco, por ejemplo. Lorenzo, ¿tú te pareces ahorita al río Orinoco cuando está full? Tienes todo. Tienes todo. Eso es. Pero estamos lo tienes un poco confuso. Listo. Déjame ayudarte. Perfecto. Perfecto. Entonces, esa cizaña existió, pero posterior a la muerte de Piar, y durante todos esos años, lo que nació fue la estigmatización sobre su figura. O sea, ¿Por qué? Pero tú no puedes decir que es mentira que Piar le entregó al ejército a Bolívar allí en el Aro, producto del fracaso que tuvo en el Congreso de Cariaco. Eso sí no lo puedes negar. Ya va, está bien. El Congreso espera, Entonces, cuando hablo de la estigmatización, es como la historiografía hasta el día de hoy estigmatiza al general Piar. Hay unos elementos, Congresillo de Cariaco, por ejemplo, que Bolívar lo llamó Congresillo de Cariaco. Pero ¿quién desconformaron el Congreso de Cariaco? Gente de Bolívar. Solamente hay que buscar la lista. sí, bueno, Ahí estaba el padre Madariaga, estaba Mariño, que no era gente de Bolívar, pero porque eran contrapuestos. Pero quien organizó eso fue Mariño. Al momento de esa organización de ese congreso, Piar estaba en Guayana, era imposible que tuviera comunicación con ellos. O aquellos recibieran o aquellos recibieran información de cómo debían de hacerlo porque Piar se los indicaba. No, Piar estaba ya aquí desde enero del año 17. Lo que sí es cierto es que en ese congreso nació una autoridad similar a la que nació en el congreso de 1811. Hubo un triunvirato allí que tuvo su sede de comando en Margarita por casualidad. Es más, eso es verificable porque Bolívar cuando se viene para acá, ya voy a explicar las razones por las cuales Bolívar se viene para Guayana, le pide a Brión que se venga con sus barcos porque era imposible atacar a los españoles sin barco. Sin embargo, se dio la batalla de San Félix, hubo el triunfo de Piar sin necesidad de los barcos. Pero Bolívar de todas maneras insistió con que Brión se viniera. Y Brión tuvo que solicitarle permiso al triunvirato, a quien gobernaba en ese momento del triunvirato allá en Margarita, para poder salir con sus barcos hacia Guayana. Es decir, que hay una historia que casi no se conoce y eso hace que las confusiones sean permanentes durante estos 200 años. Ese Congreso de Cariaco incluso estableció que el poder civil, ese que tú mencionaste, nació ese poder civil, repito, similar al de 1811, y un poder militar que quedaba en manos de Bolívar, pero Bolívar no aceptó ese Congreso. Se daba la batalla de San Félix. O sea, no lo aceptó, o sea, no la aceptó, impuso su voluntad. No la impuso porque él estaba aquí y ese triunvirato funcionaba allá en Margarita y funcionaba como tal que ellos le dieron el permiso a Brión para que Brión se viniera a atender la petición de Bolívar para sacar definitivamente a los españoles del río y que lograran hacer lo que hicieron el 6 de agosto, que fue huir definitivamente. Cuando Piar sitió aquí en Angostura, o sea que estos españoles perdieron allí la batalla y salieron huyendo y se atrincheraron aquí. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Piar? Piar, primeramente, al intentar tomar el castillo de San Gabriel, que así se llamaba este castillo que desapareció aquí en Angostura, se supone que estaba donde está el mirador hoy, y tenía hasta conexiones
por la que hoy es la Secretaría de Cultura. Por ahí hay un túnel que se supone tenía conexión con el castillo. Pero esas son suposiciones. Ese castillo desapareció, lamentablemente, no así los castillos de Guayana. Pero el gran tema está en que después del triunfo, Piar triunfa porque él toma una decisión importante. ¿Cuál es? Que hacer los dos estados de sitio. Uno aquí en Angostura y en los castillos de Guayana. ¿Qué impedía el estado de sitio? Que los españoles pudieran hacer servir toallas de recursos para su alimentación dentro de toda la población que estaba en esos castillos. Podían tener acceso al río y consumir el ganado que podían buscar en el otro lado del río. Le cortó la línea de suministro. Correcto, pero no así la del río. Y por eso ese estado de sitio duró exactamente casi 8 meses, hasta el mes de agosto, el 6 de agosto, cuando ellos salen definitivamente. Pero lo que obliga a su salida es precisamente la llegada de Brión al Orinoco. El otro tema que de pronto ha sido manejado en un sentido que no entiendo por qué, es el hecho de que Bermúdez se involucró en esto. Bermúdez no se involucró en esto, en nada de lo de Piar, a excepción... Y él no fue a hablar con Piar. No, a quien fue a hablar con Piar se llamó Pedro Briceño Méndez, que era teniente coronel, que era el secretario de la campaña de Guayana de Piar. Eso lo dicen las cartas de Bolívar y cuando... No, no nombran a Bermúdez, nombran a Pedro Briceño Méndez, quien es el que a Bolívar envía a entrevistarse con Piar en Upata para conocer cuál era la opinión de Piar sobre el tema del Congreso de Cariaco. Ese Pedro Briceño Méndez fue llamado el amanuense universal, porque él fue el secretario de Bolívar y el que le escribió casi toda la documentación de Bolívar hasta que murió. Llegó a ser general de la República, no intervino nunca como a dirigir una batalla, pero fue general. Ese Pedro Briceño Méndez tenía un hermano que se llamaba Justo, por cierto. Y el Bermúdez no entra allí, porque Bermúdez, incluso, si vamos a avisos de realidad, intentó en el primer viaje de Haití, o más que intentó, invitó a Bolívar a un duelo de espada para conocer quién iba a dirigir la campaña en Venezuela. Cosa que decidió Alejandro Petión, porque Petión fue el que dio los recursos y por lo tanto decidió quién iba a ser, y él decidió que era Bolívar. Entre esos estaba Piar, y Piar fue uno de los que apoyó a Bolívar allá en el primer viaje de Haití. Es más, el propio Bermúdez y Marín y Montilla lo apoyó porque Piar tenía complejo de clase, por ser mulato. No sé de dónde tú sacas eso. Él sabía que era pardo. Lo único que tenía una y se sublevaba a Bolívar porque Bolívar Piar, de la condición de pardo de Piar, la voy a poner con este ejemplo. El papá de Piar era hermano del papá de Sublé. Solo que el papá de Piar se casó con una indígena en Curazao. Y el papá de Sublé se casó con una de las artiguietas en Caracas. ¿El porqué de los ojos azules de Piar? Porque su papá era canario. Así de sencillo. Eso incluso lo esclarece. Pero dice también que fue un hijo de un príncipe. Sí, pero eso lo esclarece Manuel Landaeta Rosales en su biografía. Landaeta Rosales no fue cualquier persona, nació en el año 1846-47, murió en el 1926, pero él escribe una de las biografías de Piar, donde esclarece lo del nacimiento, la partida de nacimiento allá en Curazao. Pero aparte, Landaeta Rosales escribió un gran libro, una recopilación estadística, histórica. Además que el príncipe venía para acá. Ya te iba a explicar déjame terminar esto para explicarte lo del príncipe. Landaeta Rosales escribe un gran libro que es la recopilación de todas las batallas que se dieron en Venezuela, 408 batallas. Por cierto, ahí no aparece el Cabrián como una batalla, que la historiografía después escribió que es una batalla, y hoy mantiene mucha gente que ahí se dio una batalla. Era imposible, el río con los niveles que tiene en agosto cuando salen los españoles, era imposible que cualquier barco se pudiera anclar allí. Ahí hubo una persecución de Brión de toda esa flota española. Y es importante también, bueno, señalarle a la gente que la historiografía sobre esta historia es muy poca. Está en el tomo 15 de las obras de Daniel Florencio Leari. ¿Y por qué es muy poca? Por ejemplo, Piar no fue un hombre que escribía, Piar luchaba, y hasta el año 17 era el general más ganador de batallas. Había ganado 12 junto con la batalla de San Félix y había perdido una en el Salado, allá en Cumaná, con
Boves. Que por cierto, Pero esa ya, fue una de las pero- batallas con la que culminó la Segunda República. Pero, bueno, un poco en defensa de Piar, pero Piar, yo lo que pude más o menos revisar en el libro, aparte de eso yo fui, escribí el prólogo de ese libro, tuve que haberlo leído, ¿no? Alguna página leí. Y veo cartas de Piar dirigidas a Blanco, dirigidas a Libertador. Correcto, pero todo eso, todo eso ocurrió aquí en Guayana. ¿Y sabe por qué ocurrió eso? Porque él tenía como secretario a Pedro Briceño Méndez. Todas esas cartas las escribió Pedro Briceño Méndez. Pero, por ejemplo, Pedro Briceño Méndez no dejó nada escrito, y cuando digo él, se supone que fue por instrucciones del propio Bolívar, con la visita de Bolívar, la primera visita de Bolívar a Guayana, que fue el 4 de abril del año 17. Bolívar cruzó por Soledad y aquí lo recibieron y estuvo 2 días en el cuartel general de Piar en San Miguel. Ese espacio de 2 días no quedó registrado en esos documentos que recogió Daniel Florencio Varela. Por alguna razón no pasó. Incluso, date cuenta, es cuando el Libertador llega aquí, faltan apenas 5 días para la batalla de San Félix, que la tenía cronometrada Piar, prácticamente. Él dijo que la batalla iba a ser el 11. El propio Bolívar debió haber tomado el mando de ese ejército si hubiese dudado de Piar. Pero no, Bolívar a los 2 días cruzó el Orinoco otra vez por Soledad y se fue rumbo a Guaycupa, en el estado de Anzoátegui, que está cerca, un pueblo que está cercano, casi al frente del río Aro, por el lado de la carretera que hoy conocemos de Ciudad Bolívar a Caicara del Orinoco. Hay una batalla. Bolívar pasó por los Copiches aquí. Sí, hay una batalla en Guaycupa el 27 de abril de ese año 17, donde Bolívar vence al San Molemán. Después, 5 días después, Bolívar estaba en el río Aro. Por eso es que pasamos tú y yo aquí, que fuimos a Caicara del Orinoco. Creo que nos tomamos una foto allí, ¿verdad? No recuerdo, en el río Aro. Y Piar ahí le hace entrega de su ejército a Bolívar, de 2.200 hombres. Un hombre que posteriormente lo acusan de conspiración, o de que ya estaba conspirando, no entrega un ejército de 2.200 hombres. No tenía otra alternativa. No, sí tenía. Bolívar traía 400 hombres. No importa, Ya va. Bueno, está bien, es tu opinión. Pero un hombre que entrega un ejército... Bolívar ganó allá en Carabobo con minoría... No, Carabobo casi fueron 6.000 y 6.000. Bueno, pero hubo una batalla, por ejemplo, la batalla de Araure, donde hubo 12.000 hombres, entre patriotas y venezolanos, que ganó Bolívar, por cierto, en Araure, en el año 13. ¿Y era minoría? No, tenían un ejército similar, pero es el sitio donde más se ha reunido gente, más que el propio Carabobo, porque en Carabobo fueron 11.000 aproximadamente. Pero Piar le entrega su ejército a Bolívar. Uno puede deducir cualquier cosa sobre todos estos hechos. Y Bolívar le reconoce el grado de general en jefe en el río Aro a Piar. Y le da un cargo. ¿Cuál cargo le da? Le dice, bueno, Piar, tú vas a ser el comandante del estado de sitio de los castillos de Guayana. Es decir, un general en jefe que acaban de reconocer como general en jefe, que viene de comandar un ejército de 2.200 hombres, le dan el cargo de comandante de los asedios del castillo de Guayana. Esto tiene que ver con un tema interesante que lo voy a decir aquí, que es que cuando Piar se viene de Moncada para acá, en el Tigre se consigue a Manuel Cedeño, el general Manuel Cedeño, quien lo ayuda a cruzar el Orinoco, porque no era cosa sencilla cruzar el Orinoco, el río Caura, el río Cipao, el río Aro y posteriormente el Rocopiche. Ahí estuvo el conocimiento del terreno que tenía el general Manuel Cedeño. Pero Piar no incluye a Manuel Cedeño en la batalla, sino que, oye esto, lo designa comandante del estado de sitio en el castillo San Gabriel. Es decir, pone a un general como Cedeño de comandante del estado de sitio. ¿Qué hace Bolívar cuando llega y lo reconoce como general en jefe? Lo manda como comandante del estado de sitio de Está bien. La historia contada así, o sea, se entiende. Yo la entiendo. Me parece interesante. No, se entiende. A lo mejor porque hay antecedentes de lectura, pero a donde yo quiero llegar, Antonio, y un poco lo que nos anima a nosotros a hacer este tipo de conversatorio, es que como tú decías, prácticamente me dijiste ignorante de la historia. Bueno, está bien, yo asumo mi ignorancia. Subliminalmente. Porque sí, a lo mejor lo dijiste, pero a mí eso no me rebala, porque Águila no caza mosca. A lo mejor pasó eso con Bolívar. Bolívar a lo mejor le dijo Piar, Águila no caza mosca, y lo dejó tranquilo en su momento. Y
y aceptó el ejército allá en el Aro. Y bueno, vamos a dejarte tranquilo. Pero lo que sí es cierto es que había en el aire un ambiente de rencilla, un ambiente donde Piar tenía alguna condición de pardo que era indudable, que influía en la relación, como digo. Y ahí es donde yo quiero más o menos aclarar, y que muchos aclaramos, porque pareciera mentira, a esos niveles también existe ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Miseria humana. la miseria humana también. Sí, es cierto. Ahora, yo no estoy diciendo que Piar haya tenido eso, sino que simplemente, bueno, hay cosas que nosotros desconocemos, hay cosas que fueron escritas de manera tergiversada, hay cosas de alguna manera que alguien interpretó a su manera, a su conveniencia, o simplemente hubo alguien que ocultó la información, ocultó los escritos, ocultó cartas, ocultó intercambios de escritos entre Bolívar y Piar. Bueno, Y eso, ahora, más allá de la fecha, más allá de que si entregó o no entregó, a mí lo que me mueve, como lo mueve a la mayoría de los venezolanos, porque las fechas inclusive son hitos que van pasando, ¿no? Y tú vas hilando uno con el otro, y tú eres historiador, y bueno, me imagino que la lectura tuya te ha llevado a conocer de fechas. Sí, yo soy un lector. Sí, eres un lector de eso, y te ha llevado a conocer fechas y lugares. Pero la dinámica de nosotros, más allá de las fechas y de los lugares, muchas veces la parte subliminal, esa parte que nos envuelve a nosotros en el barrio, que nos envuelve a nosotros en las comunidades, en una institución y en la dinámica diaria, a veces hay cosas que nosotros no vemos, pero que pasan. Mira, ¿Me entiendes? Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, el hecho de que Piar haya sido pardo y que haya estado en esa clase social y que él luchaba por esa igualdad de esas clases sociales, de los esclavos, de los que era igual a él desde el punto de vista de su piel. Bueno, de su piel no, porque era un tipo que tenía otro tipo de fenomenológica, o sea, desde el punto de vista físico. Entonces, esas son las cosas que muchas veces a nosotros nos interesan, porque allí nosotros podemos de alguna manera hilar y llevarnos a nosotros a esa fecha y a esos lugares. Porque no lo mismo, por ejemplo, lo que pasa, y voy a volver a lo de hoy, lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos, que lo que pasa en el ciudadano común. Hay cosas, y no son cuestiones de fecha, son cuestiones de actitudes, de rasgos, de sucesos que no se ven, que se perciben. Entonces, esas percepciones es las que yo estoy tratando de que de alguna manera podamos esclarecerlas, verlas, tratar de darle un sentido, porque también influyen en las relaciones de esa magnitud como la de Piar y Bolívar. Entonces, hoy estamos aquí, en un lugar donde, yo no sé cuánto mide esto mide 6 por 4, o 6 por 3, 18 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, no sé. Pero aquí estuvo Piar, con toda esta indumentaria, con todos estos equipos, con esa, que no había aire acondicionado, Claro, no había un ducto por donde pasaba el aire, que de alguna manera eran condiciones, el calor que hace aquí es un calor con una sensación térmica que pasa a los 40 grados, o sea, te puedes imaginar lo que pasó Piar, ¿no? Y todo, bueno, porque a lo mejor hubo ese tipo de cosas que te estoy diciendo, más allá de la fecha y de lo que pudo, bueno, conocer la historia, está bien, y eso lo reconozco y lo reconoce todo el mundo, pero tenemos que comprender esas actitudes del ser humano para poder entender otras cosas, para poder interpretarlas, para poder decir, sí, pasó por esto. O, por ejemplo, los países de Latinoamérica, los presidentes hoy día de Latinoamérica, los presidentes tienen actitudes que muchas veces desconocemos, o que la vemos en televisión, que la vemos en los escritos, pero que en el fondo son manejadas por sus actividades, por otros intereses. ¿Entiendes? O sea, bueno, por la cizaña. A lo mejor por la cizaña, O o por un elemento ideológico, o por un elemento Geopolítico. X, o porque él interpreta su realidad de esa manera, o porque él cree
que él, estoy hablando de un gobernador, de un gobierno cualquiera, o porque él cree que está puesto allí por la mano divina de Dios y que lo llevó a él a cambiar esa sociedad y para eso él actúa de esa manera. Estoy hablando de cualquier presidente de Latinoamérica o del mundo. Bueno, de cualquiera no, de algunos. Bueno, está bien, pero cuando yo digo cualquiera, es cualquiera, o sea, algunos, pues. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros debemos dilucidar, lo que nosotros debemos abordar. Porque fíjate tú, por ejemplo, Bolívar pasó, cuando fue al sitio de fusilamiento, pasó por frente a la iglesia, es que dijo, Piar, esto me pasa por simplón. Pero Entonces, me pasa por simplón. Entonces, hay en esa expresión, está cargada de un elemento subjetivo que nos lleva a nosotros a pensar que hubo unas cosas detrás de eso. ¿Me estás entendiendo? Me alegro que tú lo aceptes así. Ah, pero bueno, que lo aceptes, que lo estoy está en la historia. Pero sí, no perceptible. No es perceptible, pero se infiere. El que lee puede inferir y deducir. Se infiere, entonces ese inferimiento nos lleva a nosotros a interpretar, ¿verdad? O a dar una interpretación de esa realidad que en ese momento sucedió, que hubo otros elementos. Oye, es interesante eso que tú planteas, porque, óyeme, no hay un documento, hasta ahora conseguido, ni siquiera en los documentos que recogió Lecuna, o en los 14 tomos que construyó José Félix Blanco junto con Ramón Aspuro, un historiador que era ayudante de él, y que por cierto ese Ramón Aspuro es el primero que escribe todas las biografías de todos los héroes de América. 2 tomos interesantes que existen. Pero no hay un documento donde haya habido un enfrentamiento entre Piar y Bolívar. Las dos cartas que Bolívar le hace desde Barcelona a Piar, es pidiéndole que Piar abandone la campaña de Guayana y regrese a Barcelona. Estamos hablando de 93, 96 días de camino. Entre Bolívar y Baduel era pública la diferencia que tenía, no era pública, pero estaba allí subterránea. Pero permíteme. Estaba subterránea, entonces eso es un elemento que me lleva a mí a pensar de que en ese tiempo también pudo haber. Lorenzo, permíteme explicarte bien para que tú hagas tus deducciones adecuadas. Ah, sí, está bien, porque tú eres el dueño de la verdad. No, yo te estoy planteando lo que dice la historiografía, la historia escrita, los documentos escritos, no la mía. Tú a lo mejor leíste a Pino Iturrieta, a lo mejor lo leíste. No, sí. Ajá, sí. Pino Iturrieta escribe cualquier barbaridad. Claro. Entonces, ¿Quién no escribe sobre Bolívar barbaridades? Bueno, pero óyeme, lo que te quiero decir es, para concretar, no hubo un documento. Esas 2 cartas que le hizo Bolívar, esas dos cartas que le hizo Bolívar a Piar era pidiéndole que él regresara a Barcelona. ¿Por qué razón? Porque la idea de Bolívar era tomar el poder por Caracas. Y de todos los generales que estaban... Y la de Piar era tomada por aquí. No, la de Piar no era aquí. Porque hizo la campaña de Oriente, pues. Ya te lo voy a explicar. ¿Por qué hizo la campaña de Oriente? Bueno, porque estaba no se llamó campaña de Oriente. Bueno, está bien. Se llamó campaña de Guayana. Pero oye, la campaña de Guayana. Pues. Piar se ve incluso. Pero es que déjame terminar de uno para responderte el otro. Para que no pongas un bloque sobre otro sin el debido cemento, ¿no? Esas 2 cartas, Bolívar le pide a Piar que se regrese. Y Piar le dice en las 2 cartas, le dice a Bolívar que él no se va a regresar, que él se venga para acá, porque aquí están todos los recursos necesarios para terminar la guerra. Bolívar hace un tercer intento y envía nada más y nada menos que Arismendi, quien llega hasta el río Aro. En ese río donde nos paramos antes, llega hasta el río Aro, pero de ahí no pasa, y le envía una carta o un posta a Piar. Un posta es un caballo, un jinete en un caballo que lleva la comunicación. Ese eran los WhatsApp de aquella tiempo. Esa carta le llega a Piar y Piar le responde otra vez a Arismendi que no, que le di que Bolívar venga para acá. Pero se da un hecho interesante, que es poco conocido, que es la razón por la cual se da el caso de la caída de la Casa Fuerte en Barcelona. 4 días antes de la batalla de San Félix. Se da porque en un área había un coronel español de apellido Real que tenía 2.500 hombres, 3.000 hombres, que iba a tomar Barcelona. Y eso lo sabía Bolívar.
porque en aquella época no había WhatsApp, pero había agentes de inteligencia, información que se movían como se mueven hoy. Lo que estamos viendo incluso estos días cercanos a la canonización de José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces Bolívar decide venirse para Guayana en vez de quedarse en Barcelona. Y se trae un poco más de la mitad, o quizás menos de la mitad de los hombres que tenían en Barcelona, y deja al general Freite allá de responsable de esa área. Y Bolívar sale el 10 de febrero, aunque a ti no te gusta la fecha, pero bueno, es bueno conectarla. El 10 de febrero de ese año 17, Bolívar decide venirse a Guayana. Y tarda exactamente alrededor de 93, 43 días. Con todo el que traía menos gente y traía menos vitualla, y la marcha era mucho más rápida. Y posteriormente a su llegada, bueno, se dan todos estos sucesos. Posteriormente a la designación de Piar como comandante de las misiones del Caroní, hay un presunto enfrentamiento con el padre José Félix Blanco. ¿Quién era José Félix Blanco? Era un cura a quien la iglesia denostó. Fue por eso que entonces que Piar le dijo a Blanco que le mandara 2 cartas. Es cierto, sí. Eso está escrito en esos documentos, donde Piar le dice que haga dos actas de entrega. Una donde está la mitad y la otra donde está completa. Y Blanco le dijo, yo no voy a hacer eso. Y le pasó la novedad al Libertador. Y allí comenzó todo el proceso que terminó con el enjuiciamiento y fusilamiento de Piar. ¿Y qué hubo en ese? ¿Por qué Piar hizo eso? ¿Por qué? O sea, óyeme, no sabemos si él lo hizo. Pero está escrita la carta. También hay una carta en ese tomo de diario donde Bolívar utiliza donde Bolívar utiliza un verbo que no es el verbo de Bolívar, pero esa carta aparece allí recogida por Coleari, y se dice que esa carta es apócrifa, escrita por un tal Díaz, que era experto español en escribir cartas contrarias a todo lo que sucedía. Pero a fin de cuentas comienza ese proceso. El Piar le dice a Blanco, ¿eso para qué? ¿Sabes que tenemos enemigos? Claro, y habla de Arismendi, porque él decía que Arismendi se robaba el ganado que le enviaban a Bolívar, pues. Bueno, pero ahí comienza ese proceso que termina con el fusilamiento, pero ahí hay unos elementos esenciales. Por ejemplo, Bolívar tenía razón ahí. No sabemos si tenía razón, no sabemos si esa carta, así como esa carta que escribe Blanco presuntamente, donde Piar le dice, dame dos actas de entrega. Claro, con Blanco sucedieron cosas, porque le dieron instrucción de que pasara a los misioneros para otro lado. No, tampoco eso fue a Blanco. Eso fue. Y el tipo lo que hizo fue cortar la cabeza. cabeza. Al capitán Jacinto Lara. Ajá, sí, no, Blanco. No confundas a Lara con Blanco. Uno no puede tener confusión de nombre. No puede tenerlo, pero no tan fuerte. Mira, ¿pero fue o no fue el hecho? Sí se puede. No, el hecho sucedió. Lo que sí es cierto es que entre ese momento de esa carta que presuntamente Piar le hace a Blanco, y Blanco se la lleva al general Bolívar, comienza allí la discordia. Ahí sí comenzó la discordia. Y Bolívar ¿te das cuenta que hay algo subterráneo? Óyeme. Parece que decimos amigos en armas, hermanos en armas, pero enfrentados. Sí, hasta pega esa metáfora que tú utilizas. Es una parábola. O una parábola, sí. Pero pudiera ser una metáfora, ¿no? También, óyeme. Entonces, ahí es cuando el Piar decide pedir la baja del ejército. Y lo hace formalmente, como debe ser. Y Bolívar le niega inicialmente eso, pero Piar insiste y se la da. Solo que después que le entregan ese salvoconducto firmado por él. ¿Era Piar o Ciclón? Ya te iba a decir. Ese pasaporte, ese salvoconducto lo firma Simón Bolívar. Sí, con su ministro de Guerra y Marina, que se apellidó Pérez. Se llamaba 3 días antes. Se llamaba, creo que José Gregorio Pérez, el ministro de Guerra y Marina. Era un hombre prominente, que andaba con Bolívar también para abajo. Bolívar cuidó la forma, ¿oíste? Sí. Y después de ese salvoconducto, Bolívar, Piar va a Angostura y se queda varios días por allá. Retando a Bolívar. No, ¿Qué necesidad tenía de eso? Bueno, pero es que tampoco tenía necesidad de salir corriendo. Pero ¿qué necesidad tenía de Es que no estaba retando a Bolívar, no hay pruebas de eso. Bueno, pero no se quedó y le dio el salvoconducto, mira hermano, vaya. Bien, pero yo incluso le dio el pasaporte, estaba diciendo, para un lugar que él donde él considere. O en Europa, donde está bien, pero él podía considerar que eso Bolívar era para eso. Eso lo pudo haber pensado. Y el que retó a Bolívar dijo, yo me quedo aquí. Pues, pero ¿qué pasó después de ese momento? Se dice que Bolívar le envió una carta a Bermúdez, quien había sido designado comandante de las tropas en Angostura. Hay algo interesante sobre Bermúdez, que es que Bermúdez, yo te expliqué hace un rato que
¿cómo se dice? Le dijo a Bolívar, vamos a enfrentarnos a ver quién va a ser el que va a comandar esto. Esa es la primera parte. Pero también en el año 16, antes de que Bolívar saliera para su segundo viaje para Haití, Bolívar perdonó a Amarillo, bueno, pero perdonó a Sea, perdonó inclusive a quien trató de matarlo ya en Colombia. Tu palabra vaya primero. Entonces, pero ahí en Guiria, oye, ahí en Guiria, Bermúdez intentó asesinar al Libertador, lo amenazó con su espada, delante de Mariño, que era el segundo. Porque Bolívar no se viene para Oriente por obligarse al Espíritu Santo. Bolívar se viene en su segundo viaje para Oriente porque ya Occidente estaba perdido, no había nadie allá. El único que quedaba era Páez por allá en el llano. Y lo otro es, oye, déjame terminar. ¿Usted acusa el peligro, sí o no, a la liberación? Nunca. No hay un documento que diga eso. No, que no lo va a ver. No lo hay. Bueno, pero óyeme, quien recogió los documentos no fue Piarro. Quien recogió los documentos fueron los vencedores. Quien escribió fueron los vencedores. Y digo esto porque el propio Padre Blanco es el que se queda con el expediente que hace Soublé, que lo saca en 1879 el presidente Antonio Guzmán Blanco, cuando el hijo de Oliari, llamado, por cierto, Simón Bolívar Oliari, general del Ejército Patriota, y que posteriormente fue gobernador de los estados de Occidente, de Táchira, Trujillo y Mérida, le entregó esos 32 tomos al presidente Guzmán Blanco, quien los mandó a editar por primera vez. Eso es inédito, después de 25 años de la muerte de Oliari. Esa carta que tú dices que no es una auténtica Bolívar, el manuscrito está hecho, por ejemplo, como esta carta. No, esta carta es... Fíjate, sí, es factible, claro, estaba así. Y si está escrita así, yo puedo dar fe. Pero el trabajo que hizo Oliari fue recoger todo esto. Pero el trabajo que hizo Guzmán Blanco fue llevarlo. Él no la escaneó. Guzmán Blanco lo llevó al impreso. Ah, ok. A la imprenta, pues, esa imprenta que tú mismo manejas, que escribe y que hace libros como este, pero que tú no los lees. Pero no escaneó la carta. No había escaneo. No había escaneo. Claro. Bueno, okay. Ni había Bluetooth. ¿Bluetooth qué se llama la cosa? ¿Bluetooth? Sí, no había nada de eso. Ni había esa maquinita que camina sola, esa parihuela que compraste, que se maneja sola. Trípode. Trípode, pero se puede llamar parihuela. Llega por más. Sí. Parihuela se dice que pero óyeme, Lorenzo, es interesante esto. Entonces no hay un documento que diga eso. Pero después del salvoconducto, Bolívar hace una resolución que, casualidad de la vida, señala el camino de cómo deben enjuiciarse los oficiales del Ejército Patriota. Una norma. No, una resolución, bueno, una especie de ley. Sí, esa resolución establece todos los pasos para enjuiciar desde un soldado hasta un general en Sí, decía que un general, un coronel no podía ser enjuiciado. Pero ese documento lo firma Bolívar, lo manda a hacer y no fue que lo inventaron allí. Ese documento lo copiaron de los documentos españoles y bueno, lo adecuaron al momento y Bolívar lo firma. Y es a través del cual enjuician finalmente a Piar. ¿Qué es importante que la gente conozca? Bolívar le entrega 13 documentos al general Carlos Zuleja, que él designa como fiscal de la causa. Esos 13 documentos... Zuleja fue fiscal. Sí. Porque el jefe del Consejo de Guerra fue Luis Brión, paisano era nacido en Curazao. ¿Arriba qué papel jugaba allí? No, vale, Riva ya había muerto en el año 14. Pero hay un Riva ahí que no hay ningún Riva por ahí. No. El Riva famoso de José Félix hasta el año 14. Listo. Y detrás de él su papá, que incluso se llegó a decir que era el papá de Piar. ¿Te das cuenta que puede haber en la historia, Antonio, pueden haber elementos que se introducen que pueden ser tomados como verdad? Yo te tengo un nombre y cualquiera pudiera tomarlo como verdad. Pero es como la verdad del juicio. Entonces, Bolívar le entrega a Soublé 13 declaraciones. Pero ¿de quién son las declaraciones? ¿Quiénes van a fungir como testigos contra Piar? ¿Pusieron a Hernández? Ya va. Es un capitán de navío, Antonio Díaz, ese mismo famoso que es de Tucupita, que no tuvo relación de trabajo con Piar, porque él era capitán, él andaba en el mar. El otro era el coronel Pedro Hernández, que sí trabajó con Piar.
y que Piar lo tenía comandante de los castillos de Era el Guayana. segundo de Piar aquí. No, el segundo de Piar era el general, el coronel Anzuategui, jefe de Estado Mayor, que al que posteriormente a la batalla Piar lo asciende a general de brigada. Pero todas las instrucciones se las daba a este Hernández. Yo recuerdo No, que chico, no, Hernández estaba lejos. Hernández lo tenía de comandante del estado de sitio de los castillos de Guayana. Pero Óyeme, la carta dice otra cosa. el otro es un médico llamado Juan Francisco Sánchez, a quien Piar había expulsado cuando venía de Barcelona para acá, del ejército, y lo devolvió para Barcelona. El teniente coronel José Manuel Olivares, también expulsado del ejército de Piar y devuelto para Barcelona, y que posteriormente... Pero ese era vocal. Ya va. No, esos fueron los 9 testigos. Te estoy hablando de los testigos. Ninguno de estos testigos, estos 3 que van allí, hay otro teniente coronel llamado Francisco Pildaín, quien era el que estaba de guardia. Aquí hay unos Pildaín. Sí, que son médicos y todo eso. Sí, un médico, uno de ellos jugó softball conmigo cuando yo era Pero oficial no era activo. descendiente de esos Pildaín, no. Es factible. Y ese muchacho era médico, por cierto. Y jugando pelota, allá en el estadio Nueva Panares, en unos juegos interempresas, el muchacho pichando, era pitcher de la guardia. ¿Tú eres No era pitcher? ¿Tú guardia. eres pitcher? No, yo jugaba feeling. Pero cuando fuimos para que cara no pichaste nada. Te pagué casi todo porque tú no cargabas tarjeta. Todo, puro Todo, catcher, prácticamente. era puro catcher. Tú eres el catcher. Pero bueno, tú eres mi amigo. Para eso son los Entonces amigos. el otro, ese Pildaín estaba de guardia en el cuartel de Andrés Rojas, del general Andrés Rojas, allí en Maturín, cuando Piar llegó. El otro era... Ese era Oh, Piar, ese oye. era Piar, porque Piar, oye, ¿cómo va a sacar las cosas en público? Entonces, ahí se demuestra que hay afinidad entre dos personalidades. Mira. Soy Piar. Piar llegó incluso a presentarse al cuartel de Andrés Rojas. Pero otro de los testigos era Olivares, teniente coronel, Sánchez, teniente coronel, Pildaín, teniente coronel. Había un capitán, ¿Quién trajo Piar para acá? ya te voy a decir, un capitán, un teniente y 2 soldados, un cabo primero y un distinguido, que por cierto era analfabeto, se llamaba José Sisto Claro. Esos 9 testigos contra Piar, ninguno tenía que ver con los cargos de conspiración, sedición, insubordinación, que ese fue el único delito que cometió Piar. Hasta yo lo hubiese llevado al paredón. Y el otro era... Lo interrogaron, lo único que dijo, no, yo solamente me dediqué fue a cumplir órdenes, de mover el ganado para tal parte, hacer tal cosa. ¿No? Está bien. Y el otro cargo que era de deserción. Esos muchachos que fungieron como testigos, ninguno tenía relación desde el punto de vista del grado que tenía Piar para ser testigo. ¿Quiénes debieron haber sido los testigos? Anzuategui, que era jefe de Estado Mayor y podía conocer, como era lógico, si Piar era conspirador, sedicioso y todos los otros delitos que le endilgaron. El otro era el general Pedro León Torres, también ascendido en la batalla de San Félix por el propio Piar. Pero óyeme, esos dos personajes fueron colocados en el Consejo de Guerra para que no declararan. ¿Y quién más estuvo allí? Bueno, tuvieron un coronel y otro teniente coronel, Ucrop, me acuerdo que se llamaba uno, y el propio almirante, ¿cómo se llama? Luis Brión. Esos formaron el Consejo de Guerra. Pero te estoy diciendo, para que compares entre los 9 testigos que colocó Bolívar y los que conformaron el Consejo de Guerra. Esos que conformaron el Consejo de Guerra debieron de haber sido los testigos reales contra Piar para endilgarle esos delitos. Bueno, y el otro, y la otra es la defensa de Piar ante el juicio. A Julián le ponen un defensor, un teniente coronel llamado Fernando Galindo, que era legionario del Libertador y no era amigo de Piar. Pero usted lee la defensa que está aquí, escrita por ese teniente coronel, que por cierto murió en el ataque, el intento de magnicidio que le hicieron a Bolívar en el Rincón de los Toros, allá en Apure, en 1818. Ya había ascendido a coronel y lo matan allí. Pero la defensa que hace el señor Galindo es extraordinaria sobre Piar, la realidad. Pero esa defensa no la leyeron, no la leyó Bolívar. ¿Por qué? Porque el expediente se lo entregan 11 días después al Consejo de Guerra, e inmediatamente el Consejo de Guerra da su decisión. ¿Qué dijo Surré? Ahorcamiento con degradación, el primo. Ahorcamiento con degradación. ¿Qué dijo el Consejo de Guerra? Ahorcamiento con degradación, y creo que 2 de ellos dijeron sin degradación. Y al final, ¿qué dijo Bolívar?
después que firmó, dijo, fusilamiento sin degradación. Y por eso al general a Piar se le siguió llamando general en jefe y será así llamado por los siglos. Claro, Piar también aplicó una de su gestión para la historia, que se abrió el pecho, en el corazón, o sea, hay cosas. Tipo valiente. Está bien, pero bueno. Es más, te voy a decir algo. ¿Quién captura a Piar? Lo captura por instrucciones de Bolívar el general Manuel Cedeño, el mismo que se vino con él desde el Tigre, el mismo que Piar designó comandante del estado de sitio de aquí en el castillo de San Gabriel. Después que lo capturan allá en Aragua de Maturín, que por cierto es uno de los 2 municipios en Venezuela, es ahí la estigmatización que llevan el nombre de Piar, Upata y Aragua de Maturín. Son los 2 únicos municipios en Venezuela que llevan el nombre de Piar. Y solamente una unidad militar del ejército y una de la guardia. Una del ejército que está acantonada allá en Barquisimeto, y la de la guardia, que es el destacamento 88, que es el destacamento 88, a quien por casualidad de la vida yo comandé durante 2 años. Pero óyeme, la estigmatización es tal que cuando tú entras a ese comando ahorita, vas a ver una figura arriba que dice cuartel general Manuel Piar, pero la foto del retrato que tienen allí es de Santiago Mariño. En el Archivo General de la Nación, por ejemplo, al momento antes de que se diera el proceso de llevar a Piar al panteón, había un espacio que decía expediente de Manuel Piar. ¿Quién estaba en la foto en el Archivo General de la Nación? Estaba el retrato de Santiago Mariño. La estigmatización ha sido tal que en 1875 Guzmán Blanco mandó a hacer los 30 retratos de todos los héroes que están colocados en el Palacio Federal, construido por el propio Guzmán Blanco. Y el único retrato pintado por Martín Tovar y su equipo, el original que no está allí, es el de Manuel Piar. Ese de Manuel Piar, óyeme, ese retrato de Manuel Piar lo tiene una familia en Caracas. Pero hay algo interesante. De ese retrato hubo un pintor venezolano llamado Wenceslao Hernández que pintó a Piar. Y ese es el que está allá en el Palacio Federal. Y del Palacio Federal hubo un pintor que vino aquí a Guayana hace algunos años, y lo pintó de aquel, y hoy ese retrato está en el Salón Piar de la Gobernación del Estado Unido. Y a mí me gustaría... Mira, voy a terminar con esto. Ya va, voy a terminar con esto. Hubo una represa que se hizo aquí, que se llamó Tocoma, que no funcionó porque no hubo la ingeniería adecuada y la tuvieron que cerrar, no la pudieron. Tuvo fallas de origen. Y esa Tocoma le pusieron el nombre de Manuel Piar. Óyeme, pero oye esto. Esta ciudad de Puerto Ordaz se fundó en 1952, como yo estoy seguro que usted sabe, junto con la de Ciudad Piar. ¿Y por qué le ponen el nombre del conquistador y colonizador y genocida Diego de Ordaz a Puerto Ordaz, y a la que está en el monte allá le ponen Ciudad Piar? Bueno, está bien, ese es el proceso de colonización que tenemos que tener, pero fíjate tú, Antonio, porque ya el estómago mío me está pidiendo comida. Y, oye, si tú, yo sé que tú eres catcher, no eres pitcher, entonces me toca mi pitcher hoy. Está bien. Entonces, para cerrar un poco esta conversación que me parece interesante, porque son dos visiones, 2 formas de enfrentar una situación de distorsión de la historia, ¿no? En este caso de Bolívar. Y bueno, es un libro escrito por ti, donde recogen, en este caso, todos los documentos de Piar, y a uno y otro donde está la biografía de Piar, 5, porque falta una, creo. De alguna manera tratan de reivindicar el nombre de Piar. Pero todavía sigue en el aire y en el ambiente ese estigma, Sí, es cierto. que nos toca a nosotros decirle a los más jóvenes y no a los tan jóvenes que hay otra historia que contar. Sí, es Que hay cierto. otra historia que contar, que hay otra historia que interpretar, y que por ejemplo, Piar, con una visión totalmente diferente a la de Bolívar, que es mi teoría, la tuya, que Piar
Ortego y yo tuvo la visión de avanzar desde Guayana, porque bueno, tenemos los recursos estratégicos para poder... Él no sabía eso cuando se viene para acá, pero hay algo interesante en eso que tú dices, porque en el proceso de independencia hubo tres provincias que no se adhirieron a la República: Coro, Maracaibo y Guayana. Por casualidad, Piar se viene para acá, o porque ya lo tenía pensado, y es lógico entender por qué Bolívar le pide en esas cartas que se regrese y que no termine la campaña, pero oye esto. Y en el caso de Maracaibo se hace de la República cuando faltaban 3 meses para la batalla de Carabobo y cuando era inminente el triunfo de Bolívar. Pero Bolívar y su ejército nunca fueron a Maracaibo a intentar liberarla, y posteriormente cuando se da la batalla naval del Galo. ¿Y Bolívar vino por casualidad aquí a Guayana? Ya te lo conté ahorita. En la presencia de ese coronel allá en Unare con 2.500 hombres que atacó Barcelona y produjo la caída de la Casa Fuerte, fue lo que obligó a Bolívar a venirse para acá. Pero Bolívar de aquí se llevó la gloria. Hoy no nos va a dar tiempo de decir todo lo que pasó entre ese trayecto. Tenemos tiempo para eso. Correcto, pero voy a concluir con esto. No nos va a dar tiempo de decir qué pasó entre los 2 años y 7 meses que Bolívar pasó en Guayana. El tiempo más largo en cualquier territorio durante los 23 años, los 13 años de guerra. No nos va a dar tiempo, lo haremos en otro programa. Pero toda esa historia, incluso, Lorenzo, el Centro de Estudios Simón Bolívar, que lleva el nombre de Estudios de Simón, tiene un diplomado a nivel nacional que se llama Vida y Obra del Libertador. Y esto es bueno que lo escuchemos, porque lo único que aparece de la vida y obra del Libertador en Guayana es el Congreso de Angostura. Sí. El resto de las cosas que hizo y que vamos a llamar el próximo episodio y que lo llevaron, vamos a decir así, a la gloria, porque su paso por aquí lo llevó a la gloria. Complementar en el sur, pero listo. Pero no es listo. El llamado es para que las autoridades locales del Estado hagan un estudio de esto y busquemos que esa historia sea involucrada en los libros de historia de Venezuela. Porque hasta a Guayana esa historiografía la ha estigmatizado. Listo. Está muy bien. Entonces el próximo capítulo lo vamos a dar un título que llama La visita casual de Bolívar a Guayana. Perfecto, ahí clarizamos todo eso. Son 14 cosas que sucedieron aquí. Hoy concluimos con una historia que, bueno, estamos en este recinto donde estuvo Piar, como ya lo dije, y donde, bueno, sacaron a Piar de aquí, lo llevaron aquí a la iglesia, al paredón, y Bolívar desde aquí, desde el Congreso de Angostura, observaba y daba fe de que ese tribunal de alguna manera cumplía su orden. Pero Bolívar, Piar, una vez que salió de aquí, pasó por la iglesia y le dijo, palabras más, palabras menos, esto me pasa a mí por simplón. En realidad, Piar... Entonces, estas cosas las vamos a abordar en el próximo capítulo y hoy sencillamente dejamos en suspenso un poco el por qué lo de Simplón. ¿Por qué lo de Simplón y por qué la visita de Bolívar de esa manera casual a Guayana? Excelente, Lorenzo. Muchas gracias. Lorenzo, yo voy a hacer una recomendación. Muchas gracias, amigotes. Esto es Lorenzo, Antonio y los libros de historia, que hay que leerlos.